Borja, se acabó el verano. Hay que volver al Congreso y lo nuestro no puede continuar. Lo sabíamos cuando empezó. Tú eres del PP, yo del PSOE. Esto ha sido solo un rollo de verano. Pero ¿y todo lo que hemos compartido? Todas esas tardes jugando al mus en las toallas. Todos mis envidos eran fingidos. ¡Ah, qué dices! ¡Mentira! Haz caso a tu corazón, no a la disciplina de partido. Lo siento, pero no quiero que me envíes más gaviotas mensajeras. Me traicionas por tu partido. Eres un chaquetero de chaqueta de pana y coderas. Es mejor así. Pero cada vez que me quede dormido en el Congreso, soñaré contigo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aroca, ¿sabes que hay novedades del caso Montoro? No me digas. Hay un nuevo auto. Ha sido acabar agosto y ojo con Montoro. Pero ha sido por culpa nuestra, porque lo hemos provocado. Por Ekaizer nos la va a contar en exclusiva enseguida. Vale. Enseguida, pero deben ustedes saber que por una parte tenemos novedades del caso Montoro, un nuevo auto que nos va a contar enseguida Ernesto Ekaizer, pero también tenemos que intentan tumbar el caso. Antonio Gómez de Olea está en los tribunales y quieren tumbarlo porque dicen que es opaco. Antonio, cuéntanos, ¿qué ocurre? Sí, eso es, Jesús. Equipo Económico, el despacho vinculado al exministro Montoro, ya ha solicitado la nulidad de la causa ante la Audiencia Provincial de Tarragona. Pues bien, plantean que se ha mantenido el secreto durante 7 años y que durante este tiempo no han podido ponerse como defensa las diferentes diligencias que se practicaban a lo largo de la instrucción. Pero también hacen especial hincapié en que los 27 investigados no han podido tener conocimiento de su situación procesal, de su situación de investigados. Pues ahí lo ven ustedes, enseguida Ekaizer nos va a contar porque hay novedad de un caso del que Mariano Rajoy, que fue su jefe, fue el presidente, Montoro era ministro, dice que no hay que exagerar. Rajoy. Tanto conviene no exagerar y a ver si entre todos podemos darle un punto de equilibrio a la actual situación que en mi opinión falta le hace. Pues enseguida Ekaizer nos va a contar cuál es la novedad, pero antes Marta Nebot, Alberto Fernández, Montserrat Nebrera. Marta, conviene no exagerar, Alberto, dice Mariano Rajoy. Caso Montoro. Y el que va a decir, ¿no? El que va a decir, sí. Hombre, sí. podría decir, por ejemplo, sería bueno que se aclarase lo que ha ocurrido. Por supuesto. Por ejemplo, podría decir. Pero bueno, es que acaba de decir en la convención de los populares que es que ellos sí que iban contra la corrupción, no como los de ahora que van contra los jueces. Entonces, claro, un señor que le explotó la Gürtel y le explotó toda la corrupción del país, que hay que tener en cuenta que ahora todavía quedan 30 y tantas causas que se van a seguir viendo en tribunales a partir de septiembre de su gobierno, pues claro, él todo le parece exagerado, todo es, pero mire usted, pues esto no es para tanto, Hombre, es y tampoco pasa nada. Mariano ¿no? Rajoy tiene ese don de parecer que pasaba por ahí, que las cosas pasaban sin que que él se viva el enterara, vino, oye. y en parte hasta que tú te lo creas, ¿no? Cuando ves a Mariano Rajoy hablar de esa manera. Sí que es cierto que este caso, a ver, llama muchísimo la atención, lo estábamos hablando al inicio, lo veíamos, 7 años de secreto de sumario. Esto es algo, en fin, de lo que prácticamente no hay precedentes en nuestro país, y hay muchas cosas del caso Montero que habrá que ver en qué queda finalmente. Montoro, no la líes. De Montoro, del caso Montoro. Pero te digo una cosa, sí que es cierto que ahí hay responsabilidades que depurar, evidentemente, porque si se han llevado tanta pasta como todo parece indicar, habrá que ver de quién y por qué. Creo que a un señor que es capaz de gritar en un momento tan crucial para la historia de España, ¡viva el vino!, hay que tenerle una especial consideración. Me refiero al señor Mariano Rajoy, que, claro, nadie espera que opine de una cosa distinta a lo que dice, ¿no? Es decir, el escapismo proverbial ya del Partido Popular, que o escapa o le quita hierro al asunto, pero en un país de filtradores, en donde filtrar y provocar filtraciones se ha convertido en una actividad política lícita, o por lo menos aparentemente justificable, en donde además el fiscal general del Estado está procesado por un tema de filtraciones, ni más ni menos, pues resulta que el establishment, digamos el establishment de la derechura, se queja de que ha habido 7 años de silencio, de secreto sumarial en el caso Montoro. A mí me ha extrañado. Yo lo he dicho en otras ocasiones, lo asocio con una técnica siciliana que se llama, o del sur de Italia, que se llama la omertà. No, pero en cualquier caso, hombre, parece teledirigido. Nos quedamos 7 años callados
y después cuando, sospechosamente callado diría yo, y después cuando acaban los 7 años y por fin nos enteramos de lo que pasa con este señor Montoro, pues se dice, hombre, es que llevan 7 años sin decirnos nada. Pero es que eso sí sospechosamente, suena chusco. Sospechosamente cuando coincide con otros casos. No, es que los 7 años, en esos 7 años es que no se ha enterado. Claro. Porque cuando hay un secreto sumarial, curiosamente, el único secreto sumarial que ha sido realmente secreto. Lo inédito no es tanto los años, que ya lo es, como que no se haya filtrado nada. Esta es una cosa que hay que estudiar y lo estudiaremos seguramente en las facultades. Para bien, supongo. Pero para bien, ¿no? Para bien. ¿Pero para quién bien. filtra? De hecho, yo no entiendo cómo no se persigue de una manera mucho más contundente a quien filtra desde los juzgados. Pero no se ha hecho nunca y lo he vivido en carne propia. En este caso, que eso ya lo sabemos, está fatal, no hay que filtrar, pero vamos aquí a las tajadas. Las tajadas nos llevan que, por ejemplo, vamos a ver, María Molero, por ejemplo, hay un socio del despacho de Montoro, le preguntan, oye, facturas de 600.000 euros, dice, es que hubo un robo y me las quitaron, un robo en la oficina. María Molero, ¿qué ha pasado? Así es, Jesús. Atención a esta nueva información sobre el despacho de Montoro. Tal y como apunta el periódico, un socio administrador de Equipo Económico, el despacho del exministro Cristóbal Montoro, defendió ante Hacienda que no podía presentar facturas por valor de, atención, 604.500 euros correspondientes al ejercicio del año 2013 porque fueron sustraídas, robadas en enero de 2015. Además, este mismo socio pedía poder deducirse el IVA de estas facturas que le fueron robadas en la oficina de Equipo Económico, argumento que convenció en el momento a los magistrados y que acabaron anulando la sanción. Y Ernesto Ekaizer, exclusiva que tienes, nuevo auto del caso Montoro. Ernesto, ¿qué ha pasado? Buenas tardes, Ernesto. Hola, muy buenas tardes, Jesús. Cuéntanos, ¿cuál es la novedad? Nuevo auto, acaba agosto, empieza septiembre y el primer día, nuevo auto del juez del caso Montoro. El juez había dicho, el juez Rus del juzgado de Tarragona, que instruye la causa de Montoro, había dicho que durante agosto no iba a dictar resoluciones, que a partir del 1 de septiembre iba a empezar la instrucción, en esta nueva fase, levantado el secreto del sumario, y lo ha hecho notificando hoy, ahora hace un rato, a las partes la decisión suya de aceptar la personación de todas las acusaciones populares que habían pedido personarse, excepto de aquellos que, como Rato o como Monedero, pues se consideraba que no estaban en esa parte del sumario, dado que la Fiscalía consideraba que esto no constituía delito, lo que se había hecho contra ellos en los casos en que fueron afectados. Entonces son 7 acusaciones populares, más la del Partido Socialista, que fue la primera, que ya la aprobó en el mes de julio. Son 8 acusaciones populares que trabajarán de manera independiente. El juez ha decidido que no pone a ningún partido como coordinador de las acusaciones populares, con los cuales todas las acusaciones, Vox, Manos Limpias, el Partido Socialista, que ya estaba personado, podrán presentar sus peticiones de manera individualizada. Digo esto porque últimamente no, siempre se ha tendido a designar un coordinador. Por ejemplo, en el caso Koldo, quien coordina la investigación desde el punto de vista de la acusación popular es el Partido Popular, por ejemplo. Y en este caso no ha puesto cortapisas, no ha exigido fianzas, dado que las partes se han personado una vez iniciada ya la causa. La causa se inició en realidad hace 7 años y, como sabéis, el abogado Choclán, creo que lo sabéis, que defiende Equipo Económico, es un abogado de campanillas, un ex magistrado de la Audiencia Nacional que suele tomar los casos importantes, pues está pidiendo la nulidad porque dice que 7 años de secreto de sumario es excesivo y ha perjudicado la defensa de los principales imputados. Ernesto, nuevo auto del juez del caso Montoro, el 1 de septiembre ya. Esto supone que, ojo, quien pudiera pensar, llega agosto, lo de Montoro se desvanece, no. Van a por lo que tiene que ver con el despacho que fundó Montoro y a por Montoro con esa condición de imputado. Bueno, el juez próximamente, según me dicen, va a citar a declarar a cada uno de los imputados. Son 28 imputados. Por tanto, la causa avanza rápido. Se ha interrumpido en el mes de agosto, pero una vez levantado el secreto del sumario, ya las partes están personadas, las defensas están personadas, ya están pidiendo a la Audiencia de Tarragona una nulidad. Por lo tanto,
esto avanza rápido y creo que con las partes personadas va a ser un guirigay, porque, oye, 8 partes personadas van a circular los documentos y las pruebas de una manera espectacular, ¿no? Bueno, ¿cómo lo valoráis? Javier Aroca, Montse Nebrera, nuevo auto, el juez va hacia adelante con el caso Montoro. Bueno, el 1 de septiembre. Es una instrucción que a mí me parece anómala desde el punto de vista que lleva 7 años. Bueno, los juristas mejores de este país, incluidos los de la defensa, podrán explicarlo o rebatirlo, pero a los que son legos en este país la sorpresa es mayúscula. Porque, como he dicho antes, en un país de filtraciones, pues que de pronto se mantenga durante 7 años el secreto del sumario en un caso muy concreto y tan explosivo, porque involucra a alguien que fue ministro de Hacienda del Reino, pues muy importante. Por cierto, recordar, porque a lo mejor con el verano también se nos ha olvidado de que este señor fue ministro con Mariano Rajoy y fue ministro también con José María Aznar, y que fue uno de los príncipes de la economía española y fue el azote de la ciudadanía, de la gente de a pie, pero también de alguna gente ilustrada fiscalmente durante mucho tiempo, en unos momentos en donde se privatizó mucho, se austerizó mucho a la gente y en donde se quiso dictar mucha pedagogía desde Montoro y sus allegados, ¿no? Por tanto, el asunto adquiere una especial relevancia desde el punto de vista de lo que es lo estricto del caso, pero también con respecto a toda la aura que rodea el caso y que tiene que ver con la propia superestructura moral del Estado español. Sobre todo por el hecho de que estemos delante de alguien que exigía de los españoles una determinada conducta y luego, por lo que parece, no la practicaba. Tiene también, aparte de lo que hemos dicho de esas singularidades, hay otra, 28 personas imputadas y todas las acusaciones populares, las acusaciones que se han personado, todas por separado. Eso es muy, muy inusual, lo cual puede acabar significando, yo no sé hasta qué punto eso puede embarrar la opinión pública, desde el punto de vista de que lleguemos a conocer mejor las circunstancias 7 años después. Enseguida pregunto también a Ernesto por varias cosas, pero una de ellas, si le parece que el hecho de que la instrucción se haya alargado tantos años tiene la relevancia que él nos quiera destacar. Pero vean lo siguiente, porque organismos dirigidos por el Partido Popular, contrataciones del despacho que había fundado Montoro, más de 5 millones de euros. Y ahí aparecen pues, el Gobierno de Galicia cuando estaba Feijóo, entre otros, o Red Eléctrica de España, la Comunidad de Madrid, el propio Partido Popular. Vean. El despacho fundado por Montoro, que sirvió presuntamente para bajar los impuestos a empresas a cambio de pagos, las leyes tributarias rigen para todos. Recibió una suma millonaria a través de empresas y organismos que estaban en manos de su propio partido, del PP, entre 2008 y 2019. Organismos y empresas en manos del PP pagaron al menos 5,2 millones al despacho que fundó Cristóbal Montoro. Red Eléctrica Española, la empresa presidida por el exalcalde José Folgado, de la que formaron parte exdiputados y altos cargos del PP. Y eso es dinamismo empresarial. Pagó, tal y como refleja el sumario del caso, más de 2 millones de euros al despacho. Que se vea el fraude sin excepción como algo deleznable y vergonzante. También Madrid Network, la asociación empresarial impulsada por Aguirre, pagó casi 2 millones a Equipo Económico por 2 contratos adjudicados a dedo. ¿Más preguntas? Pero incluso gobiernos autonómicos contrataron los servicios del despacho de Montoro. Que nadie pueda decir, ni aquí ni en ningún sitio, que me paga nadie. Madrid, Galicia, Murcia, La Rioja y Castilla y León le pagaron en conjunto más de medio millón de euros. ¿Cómo lo explico? ¿Cómo lo explico? Sumas especialmente relevantes en la Galicia de Feijóo y en el Madrid de Aguirre y Cifuentes. Ernesto, y sí quería preguntarte, porque aquí estaban comentando el hecho de que la instrucción se alargue durante tanto tiempo. ¿A ti qué te sugiere? Porque dicen es una anomalía. Bueno, vamos a verlo. En la historia judicial española, 7 años es muchísimo, pero claro, tampoco hemos tenido un caso tan importante. Se ha privatizado el Ministerio de Hacienda, se ha creado un equipo económico con nexos, con vasos comunicantes con el equipo económico de Montoro
en el Ministerio de Hacienda y hemos visto que se han hecho leyes a favor de grupos empresariales y sectores como el gasístico a la medida de lo que ellos pedían y de lo que ellos pagaban. Por lo tanto, es un caso inédito. Veremos a ver si desde el punto de vista procesal la audiencia de Tarragona o quien corresponda después, ya veremos, considera que esto es un elemento de anomalía y dicta alguna resolución en ese sentido. Era evidente que Choclán, que es un conocedor del derecho penal y que ha sido magistrado en la Audiencia Nacional y que digamos fue uno de los ponentes de la sentencia contra Mario Conde, así son las cosas, el presidente de Banesto en su día, en los años 90, pues ahora evidentemente ha planteado la nulidad como medida tal, pero veremos a ver, no nos adelantemos que primero hay una gran cantidad de datos, hay una gran cantidad de citaciones en materia de testigos y peritos, hay informes policiales, veremos a ver, esto acaba de comenzar. El PP, por cierto, no se ha personado todavía. Ernesto, mantenemos línea abierta, pero va a haber más. Va a haber más en este programa que no se deben perder, en el que va a estar, entre otros, Willy Toledo. Sin pelos en la lengua. Voy a seguir diciendo todo aquello que me salga de las orejas decir. Willy Toledo. Bueno, porque me sentaba muy bien y me gustaba mucho. A continuación, en Malas Lenguas. Bueno, hablaremos con Guillermo Toledo, con el actor, pero antes, estamos en un arranque del curso político en el que el líder del Partido Popular ha dicho que hay un gobierno que no es libre y un presidente que no es libre. Pedro Sánchez, por cierto, presidente del gobierno, va a responder a las 9:30 de la mañana en Radio Televisión Española, van a poder verlo en esta casa, pero Feijóo dice: ni el presidente ni el gobierno son libres. Un gobierno no puede ser libre cuando es un gobierno que vive con miedo. El cambio no se espera, el cambio se conquista, se construye y se alcanza. Un Feijóo que arranca el curso político diciendo que hay que conquistar el cambio político y piden que haya elecciones ya. Javier Aroca, Alberto Fernández. Este es el arranque del curso político. Vais a ver a continuación a Ayuso, que habla de una izquierda con un sentido de la vida hemipléjico. Alberto. Pues antes estaba Javier recordando ese me gusta el vino de Rajoy y también Pedro Sánchez tenía también en sus frases aquel donde esté un buen chuletón. En lugar de chuletón resulta que tuvo chorizo, como ha tenido presuntamente con sus ex número 3 del Partido Socialista. No es libre y lo hemos visto con ese movimiento de lanzar a Salvador Illa a negociar directamente con Puigdemont, que es la gran preocupación ahora mismo de Pedro Sánchez, que ve cómo no va a poder sacar unos presupuestos generales del Estado, que es la gran asignatura pendiente de su gobierno, y no lo va a poder hacer aparentemente precisamente por el rechazo de Junts y también porque partidos como Podemos tampoco lo quieren ver ni en pintura. Y ahora es una carrera contrarreloj para seguir en esta polarización, que es el momento político que estamos atravesando de cara a unas hipotéticas futuras elecciones. Está claro para unos y para otros. Los alrededores del PP gozan de una virtud que no goza todo el mundo, que es de la memoria selectiva. Porque en función de lo que se acuerdan, hacen de un análisis u otro. Yo, por ejemplo, que soy de otra banda o de otro bando, si queréis, tengo otro tipo de memoria. Por ejemplo, me acuerdo cuando el señor José María Aznar pactó en los pactos del Majestic con Pujol. Por cierto, en la foto está el señor Rajoy, por tanto lo puede informar directamente al señor Feijóo de lo que pasó, en donde se acordaron cosas muy interesantes, algunas de las cuales yo me alegro, como por ejemplo la supresión de los gobernadores civiles, la supresión de la mili y otras que también me alegro como federalista, como la cesión de algunas competencias a la Comunidad Autónoma de Cataluña, entre otras las policías de tráfico. Pero también, por ejemplo, se negoció de manera bilateral un acuerdo de financiación que después extendieron al resto del Estado español. Bueno, pues la derecha, los alrededores de la derecha, no se acuerdan de aquel cambiazo que dio José María de Aznar, perdiendo su libertad, según el mismo razonamiento del señor Feijóo, porque a partir de ese momento no fue libre, porque dependió tanto en su investidura como en el resto de su legislatura, dependió de Convergencia y Unión, y singularmente del capricho, al menos así se veía en el resto del Estado, del capricho del señor Pujol, que por cierto ahora parece que se le va a suspender esa amnistía impropia de la que goza.
Bueno, os quiero preguntar porque va a estar el presidente 9:30, 8:30 en Canarias, en Televisión Española, en la entrevista con Pepa Bueno, pero precisamente una colaboradora de esta casa, Sara Santaolalla, era objeto de las declaraciones de Jaime de los Ríos, que es el vicesecretario de Igualdad y de Educación del Partido Popular, y mezclaba crítica a Santaolalla, a su participación en la televisión pública, con la prostitución de esta manera. Lo cierto es que en el gobierno de Pedro Sánchez estamos acostumbrados a que incluso a mujeres prostituidas se las pague del erario público y se las enchufe en empresas públicas, pero que ahora también el ente público, y recuerdo que es el ente público, tenga que aguantar que esta señorita se permita el lujo de insultar a más de 11 millones de ciudadanos, pues como poco es para que dimita, y ya que no dimite, para que el ente la eche de manera inmediata. Pide que echen a la colaboradora y mezclen en la misma declaración esto, las prostitutas, el pago con dinero público. Bueno, yo creo que es de verdad que no me gusta utilizar esta expresión. Me parece que es un sinvergüenza. Un sinvergüenza, porque no se le puede hablar a una persona, a una mujer, en este caso, me da igual que fuera un hombre, pero en este caso, al ser una mujer, adquiere un matiz singular, ¿no? No se le puede llamar a la gente prostituta, no se le puede descalificar así, no se puede mezclar el comportamiento, la actitud de un ente público, el que sea este u otro, con el comportamiento y la opinión libre, que es un derecho constitucional, junto con la libertad de expresión de una persona, sea periodista o no, que por cierto, es lo que afecta a algunas de las cosas que se han dicho. Ya ha pedido perdón porque lo pidió aquí justo donde está sentada Marta actualmente. Yo lo que no entiendo es cómo bajan de esta manera a un barro absurdo, ridículo, y yo creo que a quien realmente falta la dignidad es la persona que lo hace. Tú tienes que saber en qué ámbito tienes que lidiar, a qué niveles tienes que discutir y sobre todo con qué tipo de lenguaje lo tienes que hacer. Si eso no lo hacen nuestros políticos, ya no lo puede hacer nadie. Entonces, puede que la manera de hablar fuera desafortunada, pues puede ser que lo fuera, pero eso no justifica lo que ha pasado en absoluto. Mezclarlo con la prostitución, con el dinero público, en fin, lamentable. José Miguel Villarroya, ¿estás por ahí, Villarroya? Está Villarroya, vamos con Villarroya y con mucho más. También va a estar Willy Toledo y hablaremos de lo de Sara Santaolalla y más novedades. Estamos aquí en un periquete, no se vayan porque esto no hay que perdérselo. Hasta ahora. Sin pelos en la lengua. Voy a seguir diciendo todo aquello que me salga de las orejas decir. Willy Toledo. Bueno, porque me sentaba muy bien y me gustaba mucho. A continuación, en Malas Lenguas. Y también Villarroya. Villarroya, ¿qué tal? ¿Andas por ahí? Buenas tardes. Te he traído a Montserrat Nebrera y a Montserrat Nebrera le he traído a Villarroya. ¿Ya? Que sé que son... Sabes que Montserrat Nebrera es amiga de comunistas como Villarroya. Viejas amistades, ¿no, Villarroya? Por supuesto. Enseguida esto, un duelo que promete. Un duelo que promete, bien que lo saben en alguna televisión en la que han estado. Duelo no que hay corral. Digo que duelo no que hay corral, dice Villarroya. Lo van a ver enseguida, pero antes. David Cantero, compañero, ¿qué tal? David, ¿cómo estás? Buenas tardes, David. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hombre, un poco aturdido porque acabo de terminar mi primer programa y estás en ese momento de... Efectivamente, porque David Cantero se ha estrenado hoy al frente de las tardes en Radio Nacional. Lo ha hecho desde una terraza y además en unos minutos se va a presentar allí la nueva programación de la radio pública. David, tendrás la adrenalina hasta arriba por esa tarde de radio en el estreno. Y cuéntanos, porque esto solo acaba de empezar, en un momento periodísticamente apasionante, David. Es un momento apasionante para hacer radio, para hacer televisión, pero fíjate que he estado muy tranquilo, que me lo he tomado con mucha relax. Estaba ayer más nervioso que hoy. Hoy la verdad es que lo he disfrutado. He estado aquí tranquilo, he dicho, venga, esto tiene que salir. Yo relativizo mucho, pongo pocas expectativas y con que no nos hayamos pegado el trompazo, yo estoy contento y creo, por el feeling que me llega, que el primer programa ha salido bien, dadas las dificultades. No era fácil hacerlo aquí en exteriores y con un montón de jaleo y lejos del estudio, ¿no? Pero yo contento, creo que ha quedado bien. David, y pensando en la audiencia, ¿qué clave o dos claves informativas crees que van a marcar esta temporada, este curso que empieza? ¿O alguna de las que crees que va a marcar el curso político, pensando en la ciudadanía?
Si fueran dos, mira, esta noche el presidente del gobierno ofrece una entrevista muy esperada que no nos podemos perder con Pepa Bueno en su estreno en el Telediario. Y seguro que tras esa entrevista con Pedro Sánchez vamos a tener aún más claves. Vamos a escuchar qué dice la oposición, vamos a escuchar qué pasa a partir de ahora con el arranque del curso político en septiembre. Y hay muchas claves muy gordas en este mes de septiembre. La situación en Gaza, la situación con Donald Trump en Estados Unidos, el ambiente político después del follón de los incendios, de los tiras y aflojas entre unos y otros, echarse las culpas. Hay mucho material para arrancar un mes de septiembre con gran intensidad. David Cantero, muchas gracias por estar este rato en Malas Lenguas. Gracias. Salud y rock and roll, que también. Gracias a vosotros, sois los primeros con los que hablo después de hacer el primer programa, así que me hace mucha ilusión. Y más que habrá. Gracias, David. Salud. Gracias a la gente también de la radio. Y sí, de Gaza vamos a hablar también con Willy Toledo en este programa enseguida. Pero antes, permítanos una conexión de urgencia con Laura Ballester, Diario Levante, porque ojo a este titular que han publicado. Causas pendientes con la justicia. 56 personas se van a sentar en el banquillo por presunta corrupción en el curso judicial. Y estamos hablando solo en la Comunidad Valenciana. Laura Ballester, buenas tardes. Más de medio centenar de personas. Hay relaciones desde Carlos Fabra hasta lo que tiene que ver con el caso Taula. Laura, buenas tardes. Esto es así. Comunidad Valenciana, más de medio centenar. Buenas tardes, Jesús, así es. Aparte de la Dana, los periodistas de tribunales también vamos a tener que explicar esas 4 causas de corrupción, de presunta corrupción, siempre, de esas 56 personas que se sentarán en el banquillo, y algunos pues son viejos conocidos del periodismo de tribunales, de aquí de la Comunidad Valenciana. Porque, entre otros, pues Carlos Fabra se volverá a sentar en el banquillo junto al presidente del Villarreal, Club de Fútbol, Fernando Roig, por un presunto alzamiento de bienes, cuando fue condenado por los delitos contra la hacienda pública. Y después también veremos otra vez desfilar ante la audiencia de Valencia al yonki del dinero, aquel que contaba pesetas, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 2 millones de peles con Alfonso Rus, y que ya ha recibido 2 condenas, pero que aún no ha entrado en prisión y se va a enfrentar otra vez a un tribunal por cuarta vez, en este caso por amañar contratos en la Concejalía de Cultura en el Ayuntamiento de Valencia con María José Alcón. Esto, Laura, como diría Aroca, casos aislados, ¿no? Sí. Casos aislados. La Polinesia. Sí, son cuatro casos aislados. Casos aislados porque estamos hablando un poco de todos los palos prácticamente. Sí, pero uno que le tocaba la lotería decía... Sí, pero mi ejemplo geográfico es la Polinesia. Es verdad que hay 1000 islas y se llama la Polinesia. Son todas islas, pero es un auténtico... Aisladas. Pero es no tienen conexión. Pero es un todo. Es un todo. Se puede ir de una isla a otra siendo el Cristo. O sea, sin problema. Bueno, hay una conexión ahí, claro, el PP de la Comunidad Valenciana, y de hecho Camps quiere volver. Hay incluso una causa que tiene que ver con un hospital público. Así es, porque esa será otra de las causas que además esa empieza en 2 semanas. Es el sobrino de otro conocido de la corrupción valenciana, el sobrino de Rafael Blasco, que será juzgado pues por todo el catálogo de delitos relacionados con la corrupción: malversación, cohecho, fraude a la administración, prevaricación, porque pues amañaba los contratos del Hospital General, siempre presuntamente, y pues se beneficiaba de ese trato de favor para hacerse presuntamente rico él y los empresarios a los que adjudicaba esos contratos. 11 personas se van a sentar en el banquillo por estos hechos. Laura Ballester, Diario Levante, gracias por contarnos, esto viene fuerte. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes. José Miguel Villarroya, andas por ahí. Villarroya, está por ahí Villarroya, que enseña la patita, que le queremos ver. Villarroya. Vamos de cortijo. Estoy aquí. Tengo una declaración de Ayuso, empezando el curso político, diciendo que comunistas que están ya con socialistas en España, con una forma de ver la vida hemipléjica. Ha dicho esto Ayuso y ahora te pregunto. Dejen de comprar esa mercancía averiada del socialismo, y especialmente del socialismo desorejado, que es lo que tenemos hoy,
y, por supuesto, del comunismo, son solamente una forma hemipléjica de ver la vida, y qué no decir de ese frentismo y ese guerra civilismo que fomentan desde la Moncloa con el francomodín, de una manera egoísta, reduccionista, simplona, burda, que además lo carcome todo. José Miguel Villarroya, Montserrat Nebrera. ¿Qué te parece este arranque, Villarroya? Veo que las charlotadas vienen fuertes, han tomado pilas en verano, ¿no? Bueno, el discurso típico de la señora Ayuso, ¿no? Hace este discurso para tapar sus incompetencias en la Comunidad de Madrid, por no hablar de que este verano han estado los centros de salud cerrados, que tiene manifestaciones del personal médico, que hay colegios que empiezan con barracones porque no han construido colegios, y entonces pues lo tapa con esta historia de que si los comunistas, que si discurso hemipléjico y todas estas cosas. Bueno, yo creo que lo mejor es no hacerle ningún caso de estas tonterías que dice, porque son tonterías, y irle a criticarle su gestión o su no gestión en función de lo que está haciendo. Por cierto, podría mirar lo que le pasa a Argentina a su amigo Milei, y a lo mejor también sería un discurso hemipléjico, ¿no? Porque al final vemos que esto de la libertad pues resulta que es una corruptela generalizada, o presunta corruptela generalizada, robándole el medicamento, ¿no? Haciendo presunta corrupción con el medicamento de los discapacitados. Pero ¿no? vamos a ver, José Miguel, una cosa, pero tú tendrías que estar de acuerdo con Ayuso. Pero si Ayuso lo que está diciendo es que esto es una birria de socialismo y una birria de comunismo. Tú no dices que estos no son ni socialistas ni comunistas de verdad, que los socialistas y comunistas de verdad estarían en otro lugar, que estos no son más que socialistas de pega. Tú tendrías que estar absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho. Lo que ha hecho es una crítica porque están desorejados, ¿no? Pues tú tendrías que decir lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre cómo criticas tú a los socialistas y comunistas y cómo los critica ella? Pero que lo critique yo, que lo hago desde una óptica de la izquierda, desde una óptica de una izquierda real, es una cosa, y que lo diga esta señora que habla aquí de comunistas y no sé qué, aunque diga que son socialistas desorejados, pues me parece que son pamplinas, ¿no? Que no tiene ningún sentido. Porque si ella entiende que no hay socialistas ni hay comunistas gobernando, ¿para qué dice que no le que la gente no compre, el debate, no compre pero, las películas? Ojo, porque damos paso a un gesto que es un silencio también de comunicación, en recuerdo y en solidaridad con el pueblo palestino en Gaza. Van a ser unos segundos 30 y estamos aquí de esta forma. Bueno, pues han sido 30 segundos, Javier Aroca, de recuerdo, además de protesta por lo que está haciendo el gobierno del ultra Netanyahu con el pueblo de Israel. Es una auténtica masacre. Está bien. Es un gesto que ha tenido Radio Televisión Española para recordar lo que está ocurriendo. Un buen gesto, pero yo creo que los palestinos y la sociedad mundial, el mundo libre, el mundo de las libertades, el mundo de la decencia necesita mucho más que 30 segundos de silencio. Necesita horas y horas de gritos contra la injusticia, contra los criminales, contra la masacre, y no olvidarnos que el pueblo palestino está siendo masacrado desde 1948. Que es verdad que lo que está ocurriendo ahora es muy grave, pero que están exterminando a un pueblo desde hace ya 75 años o 77 años. Enseguida vamos a saludar a Willy Toledo, pero Ernesto Ekaizer también, por sus orígenes, quería hablar de esto, este gesto que es un gesto de solidaridad y de recuerdo al pueblo palestino. Ernesto, querías añadir algo, sí. No, simplemente quería realmente hablar del intento de extirpar no solamente a los palestinos, por supuesto de concretar el genocidio, un genocidio que lo vemos minuto a minuto, sino también destruir la tierra. Si uno ve los bombardeos que han desarrollado y cómo era Gaza antes, ya no solo del 7 de octubre, porque la ofensiva israelí es muy anterior al 7 de octubre del 2023, es decir, del ataque de Hamas. Si uno ve lo que era y lo que es tierra quemada, pero en el sentido literal. Ya Gaza no se parece a lo que era y el intento es borrarla del mapa. Y en cuanto a periodistas, Jesús, creo que, por lo tanto, también el minuto de silencio que habéis
impulsado es importante, tenemos que las últimas cifras son de 270 periodistas muertos y las instituciones internacionales nos dicen que esto supone más periodistas asesinados que durante la Primera Guerra, la Segunda Guerra, la Guerra de Yugoslavia, la Guerra de Vietnam y la Guerra de Afganistán. Habéis oído bien, más periodistas asesinados a partir del octubre del 2023 en Gaza que en todas estas guerras juntas. Pero que cuando dices la Primera Guerra te refieres a las guerras mundiales. Sí, Primera y Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, la Guerra de Yugoslavia, la Guerra de Afganistán. Si sumas todos los periodistas muertos en estas guerras en conjunto, en este momento podemos decir que los 270 muertos en Gaza desde octubre del 23 son más periodistas muertos que durante todas esas guerras juntas. Son periodistas y también hay miles de muertos palestinos inocentes. Permíteme, Ernesto, Willy Toledo, Guillermo Toledo, actor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Willy, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Hay un llamamiento que también se está haciendo para que termine esta barbarie que se está cometiendo contra el pueblo palestino. Hay gestos que son, hay que decirlo, son pocos para lo que se está viviendo. ¿Por qué crees que está ocurriendo lo que está pasando en Oriente Próximo, Willy? Bueno, está ocurriendo porque el sionismo es un proyecto colonial, supremacista, fascista que viene desarrollándose desde hace más de 100 años y concretándose desde la ocupación de Palestina con la connivencia de Gran Bretaña en su momento, en los años 40, y ha continuado profundizándose durante todas estas décadas, por supuesto, con la colaboración y la participación activa de eso que llaman las democracias occidentales, desde los Estados Unidos de América hasta Alemania, Francia, Gran Bretaña, por supuesto España, que continúan a día de hoy colaborando y participando activamente con el genocidio que el sionismo, que el ente sionista estaba perpetrando contra un pueblo absolutamente indefenso, como ya sabemos. Entonces esto sucede porque el ente sionista no podría estar llevando a cabo este genocidio brutal y salvaje que además estamos viviendo por primera vez en la historia en directo por la televisión, en directo, por cierto, gracias a los y las periodistas gazatíes palestinas que están cubriendo la masacre sobre el terreno. Acababa de decir Kaiser que más de 200 periodistas han sido asesinados en Gaza con la intención clara y obvia, como ya sabemos, de que esas imágenes que estamos recibiendo todos los días dejen de llegar. Entonces, sabemos perfectamente que todo esto no podría estar llevándose a cabo sin la colaboración activa de, insisto, eso que llaman o que se autoproclaman democracias occidentales. Pregunto a Montserrat Nebrera, pregunto a Willy Toledo, si veis algún tipo de relación con la política interna de un ultraderechista como Netanyahu, el hecho de emprender esta campaña, si ha sido también por desviar otro tipo de problemas, lo que estamos viviendo, que es un suma y sigue en esta matanza contra los palestinos. Montserrat, Willy. Probablemente hay una parte de objetivo político de distracción, no lo dudo, pero más allá de eso, el 7 de octubre marca un cambio de estrategia por parte de Netanyahu. Una cosa puede apoyar a la otra, pero lo cierto es que ha decidido, antes lo habéis dicho, ha decidido que va a arrasar Gaza. Es decir, que casi diría, como Dante, olvidad cualquier esperanza, teniendo en cuenta lo que acaba de decir Willy y que yo comparto. Es decir, una cosa son los gestos que se puedan hacer, la denuncia respecto de las personas que son testimonio de estos conflictos y que han muerto, que son los corresponsales de guerra, y otra cosa distinta es, primero, cómo se ha cargado moralmente de razón a partir del Holocausto el pueblo de Israel, cómo eso lo está utilizando Netanyahu en esta operación concreta, de qué modo con eso puede distraer la atención, por supuesto, pero desde luego que tenemos que tener claro el objetivo de estos muertos del 7 de octubre los vais a pagar con la eliminación de la franja. Estoy convencida. Willy, ¿ves también relación con el auge ultraderechista en esto que estamos viendo con el tal Netanyahu y, ojo, también en la administración norteamericana de Donald Trump? No sabría decirte. Está claro que es que esto está sucediendo desde hace décadas, mucho antes de que estemos viendo ese auge
ultraderechista en toda Europa, fundamentalmente en esos países, insisto, que se autodominan democráticos. Podría haber algún tipo de relación, pero yo creo que simplemente el ente sionista está ejecutando lo que lleva décadas pretendiendo ejecutar, que es la limpieza étnica total y absoluta del pueblo palestino, la ocupación total y absoluta de las tierras que pertenecen legítimamente e históricamente al pueblo palestino, y simplemente es un paso más adelante. El 7 de octubre es una excusa para el señor Netanyahu y sus ministros fascistas, el señor Smotrich y el señor Ben Gvir, que además están anunciando y declarando todos los días en los medios de comunicación que lo que están llevando a cabo y que lo que pretenden es un genocidio, una limpieza étnica y una ocupación total y absoluta y la expulsión de todos los palestinos y las palestinas de su tierra, insisto, históricamente legítima. Hay también, por supuesto, que no quiero dejar de decirlo, una colaboración activa de los medios de comunicación, de gran parte de los medios de comunicación, que se empeñan en llamar a esto una guerra, un conflicto, el conflicto palestino-israelí, la guerra de Israel contra Gaza. Esto no es una guerra ni es un conflicto, esto es un genocidio. Y todos aquellos medios de comunicación, por ejemplo El País, cosa que no me extraña porque es propiedad de un fondo de inversiones que está participando y que tiene intereses económicos y políticos en el genocidio y en la limpieza étnica de Gaza y de Cisjordania también, que nos olvidamos muchas veces de Cisjordania. Esto no podría llevarse a cabo, o por lo menos veríamos, como vimos ayer en el puerto de Barcelona, no sé, a 8 o 9 mil personas. Si los medios de comunicación no estuvieran colaborando activamente con este genocidio, estaríamos viendo a muchos más. Evidentemente, la inmensa mayoría de los pueblos del planeta entero están con Palestina, cada día más, porque cada día queda más claro que esto es un genocidio. Ya hay muy poca gente que sea tan miserable como para eludir esas palabras. Entonces, desde los medios de comunicación se continúa hablando del terrorismo palestino, del terrorismo de Hamás. Quiero recordar que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución en la que decía, y cito textualmente, o casi textualmente, no tengo tan buena memoria, decía casi textualmente que todos los pueblos que viven bajo la ocupación y la opresión tienen el derecho legítimo a su defensa por todos los medios posibles, incluida la lucha armada. Entonces, lo que está haciendo el pueblo palestino, lo que están haciendo las distintas organizaciones políticas y militares que actúan en Gaza es ejercer su derecho a la legítima defensa. Cuando llamamos la única democracia de Oriente Próximo al ente sionista y llamamos terroristas a la resistencia palestina, están los medios de comunicación que así hablan, y son desgraciadamente la mayoría de los medios que llamamos generalistas, comerciales, como queramos llamarles, están legitimando la ocupación, están ayudando a revictimizar al pueblo palestino, están ayudando a señalar y colaborando en señalar al pueblo palestino como terroristas, porque recuerdo una vez más, gente como Ben Gvir, como Netanyahu, como Smotrich, están diciendo abiertamente en los medios de comunicación, y se está siendo reproducido en los medios de comunicación occidentales, que hay que asesinar a los niños y a las niñas palestinas porque dentro de unos años se convertirán, como el resto de los palestinos, en terroristas. Entonces, creo que el auge de la extrema derecha es una consecuencia más de que los gobiernos, insisto, autodenominados democráticos de la Unión Europea y de los Estados Unidos de América, se están escorando cada vez más hacia la extrema derecha. Hay que ver solo lo que está sucediendo en Alemania, lo que está sucediendo en Gran Bretaña, lo que está sucediendo, por supuesto, en los Estados Unidos de América, cómo desde sus propios gobiernos están inclinándose cada día más hacia posiciones fascistas directamente. Europa fue el creador del fascismo y del nazismo, y nuevamente estamos en esa senda, estamos en ese camino. Alemania ha detenido a miles de activistas palestinos por el simple hecho de manifestarse pacíficamente en favor del pueblo palestino, en contra del genocidio que están sufriendo. Entonces ahora a los terroristas se le ha dado la vuelta a la tortilla de tal manera en la Unión Europea que los terroristas son aquellos que
se oponen al genocidio que estamos viendo en televisión, en los medios en algunos medios de comunicación todos los días. Sin embargo, quienes están perpetrando el genocidio no son terroristas, son la única democracia de Oriente Próximo. Willy Toledo, gracias Entonces, por todo acompañarnos esto, por supuesto, en está Malas Lenguas, que ayudando vamos a contrarreloj, que el nos fascismo quedan en 20 Europa y en minutejos Estados de programa. Willy, seguiremos hablando. Muchísimas gracias. Gracias. Vale, adiós. Gracias. Bueno, 20 minutejos no menos, 15 minutos. Yo, por cierto, para nada comparto el diario El País se participe de genocidio, no sé, de lo que ha dicho, para nada. Por los palestinos, todo esto, en absoluto. Javier. Yo no tengo datos de ningún medio concreto, pero sí comparto lo que acaba de decir Guillermo, de que toda esta conspiración, digamos, contra el pueblo palestino, iniciada a partir de 1948, no hubiera sido posible sin la complicidad de todo un aparato propagandístico, una superestructura que involucra a muchos estados, por supuesto al Reino Unido, que es el fundador, a Alemania, que tiene una conciencia penitente por el Holocausto, y muchos países y muchísimos medios de comunicación que están colonizados accionarialmente por intereses sionistas. Pero quiero decir una cosa, algo ha dicho Guillermo que no me quiero olvidar, no es solo Gaza, es Cisjordania, es Jerusalén, Al-Quds, son los Altos del Golán, son las granjas de Sheba, es decir, es la expropiación violenta del propio territorio del pueblo palestino para imposibilitar la creación de un Estado palestino y libre. Bueno, estábamos en un debate con José Miguel Villarroya a partir de un arranque del curso político en el que Díaz Ayuso decía que hay una forma hemipléjica de ver la realidad de comunistas y socialistas que mandan en España. Pero es que el arranque político ha tenido más por parte de Díaz Ayuso. Vean. ¿Qué pasa? Isabel Díaz Ayuso vuelve de vacaciones. Se van a quedar todos como el pato. Patas arriba. Pero no, esta vez nada de patos. Con el socialismo y el comunismo en el centro de la diana. Dejen de comprar esa mercancía averiada del socialismo y especialmente del socialismo desorejado, que es lo que tenemos hoy. Arremetiendo contra quien no piensa como ella. Y por supuesto del comunismo, que para desgracia de España hoy se han fundido en un mismo proyecto. Palabras que recuerdan al que ya fue su lema. O comunismo o libertad. Sin dejar títere con cabeza. Son solamente una forma hemipléjica de ver la vida. Descalificando a más de 10 millones de ciudadanos. Y qué no decir de ese frentismo y ese guerra civilismo que fomentan desde la Moncloa con el francomodín, de una manera egoísta, reduccionista, simplona, burda, que además lo carcome todo. Es una de tantas veces. Pornofeminismo. Vista cómo está la política de hot. Señor Sánchez, comunismo eres tú. Comunismo es que nada funcione, penetrar en todos los poros de tu vida. Comienza el curso político, pero también el judicial. Que nos dejen en paz. Está previsto que la justicia cite a declarar a su pareja para ser juzgado por presunto fraude fiscal. Y Montserrat Nebrera, José Miguel Villarroya. Villarroya, este discurso de Ayuso hablando del comunismo fundido con el socialismo en España como una forma hemipléjica de ver la vida, ¿tú crees, Villarroya, que es algo que ella realmente suelta porque lo lleva preparado, porque lo piensa o porque se lo escriben? ¿O se lo escribe alguien? No, hombre, se lo escribirá ¿Y para qué? Nuestro amigo Miguel Ángel Rodríguez. Hombre, porque, mira, estamos hablando de esto, de lo que ha dicho ella, pero no se habla de la gestión que hace ella en la Comunidad de Madrid, que es de lo que se tendría que estar hablando. ¿Gestión en qué sentido? Hablamos de que si habla... Hombre, pues si la sanidad no funciona, la educación no funciona, está privatizando los servicios, lo está privatizando todo, pues entonces de esto se tendría que hablar. En cambio estamos hablando de si ella está diciendo de que están gobernando los comunistas, que si Pedro Sánchez es la personificación de Stalin, que si Maduro, que si los chándales... Claro, esta es la realidad. Nebrera no está de acuerdo en esto de que no funciona la educación y la sanidad en la Comunidad de Madrid. Mira, yo ahora mismo, curiosamente, en la Comunidad de Madrid, el otro día escuchaba uno que decía... En un restaurante, el que va al restaurante, el que trabaja en el restaurante y el que tiene el restaurante está votando a Ayuso, porque si no, no salen los números. Entonces, tú estás diciendo que todo el mundo no se entera de nada, o que la mayor parte de la gente no se entera de nada. Pero tú tienes que estar de acuerdo con Ayuso en que ese comunismo no es tal, por tanto que está desorejado. Dale con el joyo. Que no, hombre, no. Dale con que tú el tienes, joyo. pero que tienes que estar de acuerdo con ella. A mí quien le vote... criticas tú. ¿Sí o no? A mí quien le vote... A ti que te vote nadie, a ti no te van a votar. ¿Tú no te presentas? A mí no me votan porque yo no me presento a las elecciones ni creo en la payasada electoral burguesa como crees tú.
No creo, a mí me da igual, yo no sé quién vota a Ayuso y quién deja de votar a Ayuso. No me interesa quién le vota a Ayuso. Yo estoy hablando de la gestión que ella hace. Punto. Ya está. Entonces, ¿la gestión funciona? Pues yo no sé si funcionará. Porque si cada vez escuchas a gente que critica que el centro de salud está cerrado, que no hay médicos, que no hay enfermeras, ves los colapsos en el hospital de la Puerta del Hierro del 12 de octubre, etcétera, 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 y ves todo esto, ves que están saliendo gente, que los colegios están todavía en barracones, pues no sé qué funcionará. Ahora, si la gente le vota, pues muy bien, yo no entro ahí, yo no critico a nadie, yo no pongo ningún adjetivo calificativo a quien vote a uno o vote a otro. Yo lo único que estoy diciendo es que ella hace un discurso, que se lo preparan, supongo que también se lo habrá preparado la gusanera de Miami, que también son de este rollo, y entonces viene aquí a soltar, a decir que están gobernando los comunistas. Porque ella dice que hay el socialismo desorejado, pero que se ha fundido con el comunismo. Por lo tanto, viene a decir que los comunistas están gobernando. Hombre, si estuviéramos gobernando los comunistas en España, posiblemente ella no estaría diciendo estas tonterías. No podría hablar. Entre otras cosas, ¿no? Empecemos por ahí. No, sí podría hablar. ¿Cómo que sí no? podría hablar, pero no podría decir estas tonterías. En el tiempo de tu comunismo ella no podría hablar. Tú sí podrías que hablar, podría pero hablar. ella no, a diferencia de lo que pasa con y ella ella. También. Y ella también, te lo dije. Ella también, te lo dije un día y te lo vuelvo a decir, porque venís a la televisión a soltar chorradas anticomunistas. En la RDA existía la CDU y además tenía 2 ministros en el gobierno. A ver si os vais enterando. La CDU estaba legalizada en la República Democrática Alemana y tenía 2 ministros, ¿vale? Entonces ella podría hablar. Lo que no se puede decir son charlotadas. Y cuando un político sale a hablar, tiene que decir cosas serias. Lo que no puede venir a decir es que están gobernando los comunistas, porque no están gobernando los comunistas. Y lo que no puede decir es, ella puede decir que la voten a ella, me parece muy bien. Ella se presenta a las elecciones, pues que la voten a ella. Pero que explique qué va a hacer, y que explique su gestión, y que explique su ideología política. Pero que no venga a decir que la voten porque están gobernando los comunistas, porque no sé qué, porque Maduro, porque Venezuela, porque Cuba y no sé cuántas tonterías más. Porque al final el discurso de los liberales o los neoliberales siempre es la misma comedia, ¿no? Cuando no tienen nada que decir, porque no tienen nada que decir, es coger el comodín que si Stalin, que si Cuba, que si Venezuela, que si el muro de Berlín, que si el hambre, que si no sé qué y no sé cuánto, para tapar sus incompetencias y para tapar su gestión de privatización y de llevar a la gente a la indignidad. Porque lo que hace todo esto de los recortes y de la privatización es llevar a vivir a la gente en la indignidad. Esta es la realidad. Y lo demás son discursos para tapar. Punto. Ya está. Que se lo compre quien se lo quiera comprar. Pues yo ahí se no lo compra entro. mucha gente. José Miguel Villarroya, Montserrat Nebrera, me vais a permitir porque hay más. María Espínola, estamos pendientes porque se habla ya de que encapuchados han agredido a migrantes después de esa noticia que hacía que Ayuso y Abascal culparan al gobierno de la investigación de una violación a una menor. Cuéntanos, María Espínola, por favor. Así es, Jesús. La madrugada del sábado, un menor de este centro de primera acogida de Hortaleza fue detenido como presunto autor de la violación de una joven de 14 años. Bien, tras este episodio, 3 migrantes han sido agredidos en las inmediaciones del centro por unos encapuchados. 2 de las víctimas son menores e internos del centro. Según han contado a la policía, los agresores iban encapuchados y sin ninguna simbología que ayude en su identificación. Uno de los agresores iba armado con un palo. Y en este momento aún no se ha podido identificar a ninguno de los responsables. Bueno, y van a ver el discurso de Abascal y de Feijóo, porque lo de la política de inmigración claramente es un nicho para buscar votantes. Vean la barbaridad que ha soltado Abascal, culpando al gobierno, mezclándolo todo. Vean, Abascal. No solo creo que el gobierno pretende proteger más a los invasores, sino que además desprotege y es responsable directo de haber traído a los ilegales que cometen esos delitos. Por eso yo creo que esa niña es una víctima de las políticas de Sánchez. Esa niña es una víctima de las políticas migratorias del bipartidismo. Y esa niña es una víctima de Open Arms y de todas las ONGs que se dedican a facilitar la inmigración ilegal. Esta es la mezcla que hacía Abascal y Núñez Feijóo hablaba de esta forma de las fronteras, España y las fuerzas de seguridad.
Lo que tiene que mandar usted, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es a las fronteras españolas para asegurar la seguridad de los españoles y de los ciudadanos que viven en nuestro país. ¿Qué está pasando aquí con este discurso migratorio, además de las barbaridades que hemos oído? Marta Nebot, Alberto Fernández. Aquí yo creo que están compitiendo en la derecha para ver quién suelta la mayor, porque es verdad que Vox mantiene su línea. A mí no me extraña nada esto de andar criticando a ONGs como lo que hemos estado viendo, pues es un clásico de Vox, pero es verdad que es sorprendente por parte del Partido Popular tener ese discurso casi que raya lo trampista, ¿no? De decir, vamos a mandar a la policía, al ejército a que vaya a las fronteras a patrullar, ¿no? A mí me sorprende mucho, pero también es el tono del debate en el que estamos ahora mismo, en el que el Partido Popular está pues un poco viendo cómo se le van los votantes por un lado y por el otro y cómo quiere amarrar a todos antes de unas próximas elecciones. Entonces, si para hacer esto lo que estamos haciendo es criticar y hablar de esta manera de las personas que vienen a nuestro país a mejorar su vida, pues evidentemente ese no es el camino. Creo que deberían elegir otro campo de batalla. A mí si ni siquiera son capaces de parar cuando estamos viendo ahora cacerías contra menores no acompañados en Madrid, que eso es lo que hemos visto, de encapuchados, y nadie se escandaliza y nadie dice vamos a dar un paso atrás, yo ya no sé qué hace falta. Habla mucho de libertad el Partido Popular que está preso de Vox tanto que deja tirado a su gobierno de Canarias con 5.000 menores no acompañados y está haciéndose la puñeta a sí mismo para tratar de defender algo indefendible que no hay por dónde agarrarlo en cuanto se analiza un poco. Yo quiero señalar el tuit de Santiago Abascal porque es muy llamativo. Dice, una niña víctima de Sánchez, del Open Arms, del bipartidismo, de todos los que hacen política y negocio con la invasión islamista. Aquí los únicos que hacen política y negocio con la presunta invasión islamista es Vox. Entonces se está autoinculpando de algo que es demencial. A mí me gustaría de verdad que lo que ha ocurrido en Hortaleza haga a alguien reflexionar. Me parece que da como para que alguien lo piense un poco más. A mí me preocupa la indigencia política del aspirante a la presidencia del Gobierno de España. El Reino de España tiene fronteras con Francia, tiene fronteras con Portugal, tiene fronteras con Marruecos, me refiero terrestres, y tiene fronteras por el Reino Unido, aparte de las fronteras marítimas. Que diga el señor Feijóo en cuáles de esas fronteras no están las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero de todas formas, algunas están un poco desasistidas. Sí, Alberto. Es un discurso muy peligroso porque es verdad que no recuerdo lo que ya hemos visto en Estados Unidos, pero también creo que en este caso hay una cosa en la que Abascal sí que tiene razón, que es decir que la culpa es no solamente del PP sino también del PSOE, porque hay que recordar que las políticas las adoptan el grueso en común en la Unión Europea de la mano. Enseguida les vamos a contar qué ha ocurrido con una mujer que protestaba en el acto de Feijóo hoy, qué ha ocurrido con esa mujer que protestaba. Pero antes, Esther, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué está ocurriendo aquí en el arranque del curso político con estas peculiaridades? Pues está ocurriendo la vuelta al cole. O sea, los diputados y diputadas que vuelven muy descansados y con una mochila nueva. Que, por cierto, adultos con mochila es algo muy habitual en Tinder también, ¿no? En el PP se ve que se han pasado todo el verano rellenando los cuadernillos de vacaciones de Santillana, pero se los ha comido el perro. No, no, se los ha quemado un incendio. En cambio, los de Vox son más de cuadernillos rubio ario. Lo que pasa es que han vuelto tan morenos que están como yo cuando salgo de un buffet libre, odiándose a sí mismos. Ojo con todas estas cosas que te has dejado para septiembre. Por ejemplo, un plan de prevención antiincendios. Aunque, bueno, para el PP, prevención es como las Crocs. En verano vas a tope, pero el resto del año ya, ya no te acuerdas, ¿no? Otra asignatura pendiente son los menores no acompañados en las comunidades gobernadas por el PP. Ellos dicen que los únicos menores no acompañados a los que van a mantener pues son los monaguillos. Bien. ¡Ay, los reencuentros después de verano! ¡Qué bonitos! ¿Eh? Seguro que Koldo, Ábalos y Cerdán ya se han mandado un audio contándose las vacaciones. ¿Eh? ¿Os acordáis? ¿Os acordáis de la canción del verano? Bueno, pues ya no hay. No, porque ahora es el audio de Koldo del verano, que rima mejor que la canción de Sergio Ramos, por cierto. En fin, que la vuelta al cole va a ser bastante más intensa de lo habitual, así que un saludo para el Senado, que sigue de vacaciones. Bueno, o no, pero como tampoco se distinguen... Gracias. Gracias a ti, Esther. Gracias. Y ojo, porque decíamos, ha habido un acto hoy de Feijóo en Aranjuez, una mujer que ha ido a protestar. ¿Y qué ha ocurrido, María Molero?
Pues vamos a ver y vamos a escuchar también el momento en el que 2 agentes municipales de Aranjuez han identificado a una vecina que protestaba y llamaba incompetente, rancio y corrupto a Feijóo durante la rueda de prensa del líder de PP por el inicio del curso político. La policía ha tomado los datos a esta vecina que van a ver, mientras la mujer continuaba manifestando su descontento, al mismo tiempo que otras 2 personas también se han sumado a su propuesta, a su protesta. Así que este ha sido el momento. Vean. Perdona, cuando está Pedro Sánchez decís que no podéis salir de casa. Cuando está Pedro Sánchez decís que no podéis salir de la casa. Ponte donde la otra. No me importa, no me importa. Yo no miro la normalidad. Bueno, pues es lo que ocurría en ese acto. Javier Aroca. Bueno, es la libertad de expresión en cuerpo propio. Eso que predica como algo positivo y que yo también lo hago para la democracia española. Si te dicen eso en la calle, es la libertad de una ciudadana y que tiene derecho, mientras que no te insulte, a decir lo que quiere. Es verdad que era una ciudadana, ¿no? Bueno, era una. Pero bueno, vale, tan respetable una como 21, como 21.000. Exactamente. Pero en todo caso, que es verdad, yo también comparto que diga lo que quiera, que le diga, que le espete lo que le opina y que discrepe absolutamente de cuál es su posición. Marta. Yo es que a veces veo a la policía sobreactuar y en este caso me parece que hay que decirlo así. Yo me pregunto si se ha identificado a los cientos que había en determinadas plazas de pueblo este verano llamando hijo de puta al presidente del gobierno. Nadie seguro se le ha ocurrido ir a identificar y aquí alguien ha pensado que ganaba una medallita o que quedaba bien con Feijóo haciendo esto. Me parece llamativo, aunque desde luego no es la primera vez. Ernesto de Kaiser, 2 titulares que te voy a pedir. Tenemos nada, minuto y medio. El primero, la flotilla, es una última hora, la flotilla humanitaria con ayuda para Gaza zarpa de nuevo tras haber regresado a Barcelona por el mal tiempo. Vuelven a zarpar. Un titular que te pido sobre esto, Ernesto, sobre este gesto. Bueno, simboliza la resistencia, debería ser una resistencia más activa en España. En otros países como en Estados Unidos la resistencia es tremenda y me parece muy importante defender a la flotilla y darle apoyo y sobre todo decir una cosa, aquí no es un problema de Netanyahu. Netanyahu desde luego fascista y quiere librarse de la corrupción. Aquí es un problema de que se trata de terminar de ocupar las tierras de Palestina y borrar todo tipo de rastro de Palestina. Es un genocidio no solamente con la muerte del pueblo palestino, de las mujeres y de los niños, sino arrasar con la tierra. Ernesto, y el último titular lo compartimos, hay que ver la entrevista a las 9:30 de Pedro Sánchez con Pepa Bueno en Radio Televisión Española. ¿Correcto? Sí, ¿verdad? Correcto. Hay que verla, hay que verla. Hay que verla. Pues así nos vamos, Ernesto de Kaiser, gracias y gracias a ustedes por estar aquí. Mañana habrá más Malas Lenguas a partir de las 7:15. Cuídense, hasta mañana.